propone el presidente Gustavo Petro. Recordemos que la primera fue en el año 2022, que la presentó casi que de manera inmediata cuando él fue posicionado presidente y fue entonces esta aprobada en noviembre de ese año. En 2023, más tarde, entre 2023 y 2024 se presenta otra, no fue aprobada, esto con el propósito de financiar el presupuesto por el año 2025 y ahora se está presentando entonces lo que sería la última propuesta de ley de financiamiento, como la llaman ellos, pero no es más que una reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, inicialmente ayer se radicó entonces este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. El ministro, el señor Germán Ávila, asistió allí con su carpeta bajo el brazo, con el propósito de dar lectura a algunos apartes y también hizo una pequeña rueda de prensa donde comunicó cuál fue la intención entonces de esta reforma tributaria o ley de financiamiento, donde él advertía, entre otras cosas, que el propósito es garantizar el presupuesto para el año 2026, pero también dejar entonces una garantía fiscal y financiera para el próximo gobierno. Decía él que no les vaya a pasar lo que le pasó a este gobierno de Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo el ministro Germán Ávila al momento de hacer la firma y la radicación de este proyecto de ley. Hemos cumplido con los compromisos que hemos hecho con el Congreso. Esperamos que haya un debate serio, responsable, que sea un debate en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos, gremiales y económicos del país, y en ese sentido creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad en la cual deben interlocutar todos los actores de la vida social y política del país, y por eso hemos dicho que lo que estamos construyendo es un gran pacto fiscal en el cual no solamente atendemos las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que estamos garantizando a través de esta ley de financiamiento la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para todo el próximo gobierno. Es un documento muy extenso, son unas 53 páginas, pero ¿qué se va a grabar? Empecemos entonces con algunos apartes de esto. Lo primero es que se piensa recaudar 26.3 billones de pesos. Luisa, usted y yo tenemos una persona cercana, más cercana a usted que a mí, que le gustan los juegos de azar, cuando va a ir a hacer apuestas en mano. Mire, se van a grabar y se va entonces a tener un impuesto a los juegos de suerte de azar. Se va a cobrar al momento de la realización de la apuesta. Un impuesto. Y eso es. El impuesto también a parqueaderos de personas jurídicas, excepto en zonas residenciales. Entonces, un edificio, eso es propiedad horizontal, un edificio que está lleno de parqueaderos, ya se va a comenzar entonces a gravar. Se van a incluir incluso alimentos con IVA del 5%. Recordemos que este gobierno había hablado que le iba a quitar el IVA a los alimentos para poder beneficiar a las comunidades más pobres, pues eso se acabó. A algunos alimentos, harina de trigo, avena, arroz, aceite, mortadela, salchichón, butifarra, nuez, chocolate de mesa, a mí que me encanta el chocolate todos los días. Pero si quieran no les gustan las carnes frías, pues imagínense. Almendra y otros. Y justamente esas carnes frías son una opción, digamos, de proteína para algunas personas. Miremos la siguiente imagen. ¿Qué también se va a grabar? Licores y vino. Recordemos que en los licores los departamentos toman entonces estas rentas y las envían a salud y a educación. Y ojo a esto, los licores y vinos van a tener entonces un cobro del 19%. ¿Pero qué dice entonces la ley de financiamiento? Dice que este 19% del cobro del IVA, el 5 puntos de esto, lo van a dirigir exactamente a los departamentos para que puedan ser invertido entonces en salud. Y ojo a esto, Luisa, usted que nos hablaba hace poco de un tema de la lotería. Si usted se gana la lotería, va entonces a tener que pagar, o si se la gana Juan Pablo o cualquiera de las personas que nos están viendo, se tendrá entonces que pagar un impuesto del 33%. Sigamos con la imagen. Otro de los asuntos también que usted debe tener presente es los conciertos, eventos deportivos y culturales. A mí, por ejemplo, me gusta demasiado asistir a los eventos deportivos. Cada vez son más costosos estos eventos de bicicleta o de carreras en calle. Pues ahora este tipo de eventos va a tener un impuesto también del 19%, los conciertos. Por lo tanto, esto va a aumentar entonces esa base sobre la cual se tendrá que pagar el ingreso o el derecho de ingreso a cada uno de los eventos. Pero quiero que profundicemos un poco más el asunto y veamos este tema de la ley de financiamiento, reforma tributaria en perspectiva. Y vámonos incluso entonces hasta el expresidente Juan Manuel Santos
para que hagamos una génesis de cuáles fueron las reformas tributarias que él hizo en su momento. Recordemos, en el año 2010, en ese momento quien era el ministro era el señor Juan Carlos Echeverry, quien además también fue uno de los precandidatos presidenciales por allá en el año 2022. Mire, en este momento la intención era tener un monto de 6 billones de pesos de recaudo. ¿Qué fue lo que, digamos, la característica importante de esta reforma? Se eliminó la deducción de renta por inversión. Más adelante, Mauricio Cárdenas, actualmente precandidato a la presidencia de la República, hizo 3 reformas tributarias, ténganlo en presente. Una en 2012, una en 2014 y una en 2016. La más alta fue en 2014 de 12.5 billones de pesos, pero el expresidente Iván Duque también hizo algunas reformas tributarias, tuvo la oportunidad. En la imagen podemos ver entonces 3 reformas y recordemos que una de ellas con el señor Alberto Carrasquilla pues fue motivo de que justamente a él lo sacaran porque hubo una gran movilización ciudadana. En el año 2018 el monto recaudado 7.5 billones, 2019 9 billones y 2021 fue la más alta, 15.2 billones de pesos, que recordemos que en esta última fue cuando incluso le preguntaron a Alberto Carrasquilla si conocía cuánto costaba una cubeta de huevos. ¿Cuáles fueron las características? Mire, la primera, en 2018 con Iván Duque se hizo una reducción gradual del 30% del impuesto a la renta. En el año 2019, ¿se acuerdan de los días sin IVA? Recordemos que dijeron, venga, le pongo esta ley, pero le voy a poner 3 días sin IVA al año. Eso se quitó con este nuevo gobierno. Y en el año 2021, otra de las características importantes fue que se incrementó el impuesto de renta a personas jurídicas. Ahora, vámonos para Gustavo Petro, para que recordemos entonces las que tenemos hasta ahora. En el año 2022, miren que han sido las reformas tributarias más altas. Primero, con José Antonio Ocampo, que no resistió el voltaje del presidente Gustavo Petro y le renunció, fue de 19.7 billones de pesos, eso fue iniciando en noviembre de 2022. En 2024 esta reforma fue la que no le aprobaron, que era con el propósito también de engrosar un poco el presupuesto del año 2025. Y ahorita la que se está presentando en 2025 es de 26.3 billones de pesos. La es más alta. Altísima, pero también vamos a tener impuestos a los combustibles, las personas que tienen vehículo, y que esto por supuesto va a afectar a la inflación porque tenemos que hablar del transporte de alimentos. Hay muchísimos cobros, aquí solamente estoy dando el grueso, pero esto lo seguiremos analizando. Es un documento de 53 páginas, pero esta es la génesis de hacia dónde va. Ahora, el análisis que hacen es que esto obviamente lo más seguro es que no vaya a pasar de esa manera, tiene que pasar entonces 4 debates allí en Cámara de Representantes, pero por supuesto hay un pulso político allí con los del pacto histórico que quieren que se apruebe. Eso es lo que hay que